la bienvenida a su asignatura de Estrategia de Negocios Internacionales. Y como dice su nombre, este es un curso de estrategia, pero de estrategia aplicada en una dimensión internacional y específicamente a negocios que se hacen internacionalmente. Esta, esta asignatura tiene un programa donde básicamente se tocan, creo yo, como el 70% de todos los temas que suelen tener una asignatura de esta naturaleza. Es un programa de estudio que está homologado a lo que se ve en asignaturas de estrategias de negocios internacionales a nivel internacional. Cuando hicimos este programa, que me tocó construirlo a mí, eh, yo tomé como referencia mucha bibliografía que estaba en inglés y eh, trabajé en esto, justo se dio la ocasión de que yo tuve que hacer un viaje a Estados Unidos y conocí a un profesor, un connotado profesor de negocios internacionales. Y tuve una muy buena conversación con él en su casa y me enseñó harto sobre los contenidos de una asignatura de negocios internacionales. Eh, Cuando uno va a buscar la bibliografía que hay en Norteamérica, eh, específicamente se habla mucho de negocio internacional. Y cuando uno va a buscar la bibliografía que hay en España o en otros países dentro de Europa, se habla mucho sobre comercio exterior, que no es necesariamente lo mismo, pero en España suelen caerse mucho al tema del comercio exterior. Así que este es un programa bastante contemporáneo, ¿ya? Que tiene mucho del- de la Universidad Norteamericana. Y por eso que también usamos autores que con su bibliografía nos ayudan a complementar esa parte. Bueno, les voy a contar brevemente de qué se trata de qué se trata el programa de la asignatura. Dice que, en primer lugar, hay una primera unidad que se llama Estrategia y Negocios Internacionales. Claro, pues tenemos que hablar de estrategia y de cómo la estrategia se aplica en los negocios internacionales. Cuando nosotros hablamos de esto, en el fondo lo que estamos diciendo es de qué manera hacemos la dirección estratégica del proceso de internacionalización de una empresa. Fíjense qué interesante. La dirección estratégica del proceso de internacionalización de la empresa. Suena bonito. Claro, aquí nosotros en esta primera unidad, que es una unidad bastante completa, pero muy extensa en términos de contenido, integra una serie de cuestiones, porque nos dice a nosotros, en primer lugar, cómo le damos un sentido estratégico al proceso de expansión internacional de una empresa. Esto quiere decir que nosotros no, mire, aquí van a ver ustedes mi artista invitada que se está moviendo, está por aquí, va a aparecer la pelusa. Aquí está la pelusa. Oye, pelusa, no me apriete ya pelusa. Como les decía, aquí hay una serie de contenidos bastante extensos, ¿ya? Y muy variados, porque habla desde la perspectiva de darle un sentido estratégico a lo que es el proceso de expansión internacional de una empresa. Y básicamente ese proceso de expansión implica, para los que se manejan en el tema de la dirección estratégica, yo le pregunté al profesor de dirección estratégica el semestre pasado y me dijo que ustedes sabían mucho de ese tema. Entonces, uno lo que debe advertir acá es que cuando yo le doy un sentido estratégico a este proceso de expansión internacional de la empresa, en el fondo lo que estoy diciendo es
buscarle un sentido estratégico a, a que la internacionalización tenga objetivos que estén vinculados con la misión y visión de la empresa. Que exista, mire, se está metiendo la pelusa aquí, entre medio, que, se quiere bajar. Así que denme 52 segundos, yo vuelvo enseguida, la voy a ir a dejar al patio. ¿Eh? Cuando uno habla voy a rebobinar el cassette, cuando uno habla de darle un sentido estratégico a lo que es el proceso de internacionalización de una empresa, en el fondo uno tiene que pensar que debe buscar objetivos de ese proceso de internacionalización. Es decir, no nos vamos a internacionalizar porque sí, sino que nos vamos a internacionalizar para cumplir algún objetivo en los mercados extranjeros. Si nosotros nos vamos a internacionalizar y vamos a cumplir un objetivo, tiene que existir una estrategia para lograr el cumplimiento de ese objetivo. No puede ser de cualquier manera. De la misma forma, se debe implementar esa estrategia, pero es una estrategia con una dimensión distinta, una dimensión internacional. Por lo tanto, esto tiene sus matices. Y como uno podría advertir, son justamente esos matices los que hacen interesante el poder compartir un tema de esta naturaleza y, por supuesto, estudiarlo. En esta unidad número 1 hay algo que la hace compleja, o más que compleja, difícil. Esta unidad 1 es difícil. Y es difícil por dos cosas. Primero, porque hay una terminología, hay una serie de conceptos que muchas veces uno no los tiene dentro de su acervo cultural, ¿ya? Y lo segundo que hace difícil esta primera unidad es todo lo que guarda relación con el tipo de contenidos, que también son novedosos. Por lo tanto, se hace difícil, y históricamente, cuando esto es la asignatura, los resultados de la primera evaluación, cuando la hacíamos presencial, no eran buenos, porque la lectura se hace compleja por la gran cantidad de elementos o de temas que hay, y segundo, porque, como les decía, hay terminología nueva que no está dentro de nuestra retina. Así que no crean que se van a sacar una mala nota, porque vamos a cambiar la metodología, porque ahora lo estamos haciendo de manera virtual. Entonces, aquí hay una cuestión que vamos a tratar de entender y que en el desarrollo de esta sesión yo se las voy a contar. Mira, en la unidad número 2, habla de las fórmulas que podrían usar las empresas para convertirse en internacionales. Cuando uno habla de el proceso de expansión internacional de una empresa, se refiere a que la empresa llega a otros países. Bueno, ¿cuál es la fórmula que usan estas empresas para llegar a esos otros mercados? ¿Cómo lo hacen? ¿Cuál es la estrategia que usan justamente para estar presente en ese país? Y lo importante acá es intentar romper un mito que existe. Cuando uno habla de la expansión internacional de la empresa, uno piensa que vamos a salir a vender nuestros productos al extranjero. Pero eso es ni siquiera la mitad de lo que uno puede hacer con los negocios internacionales, porque uno no tiene por qué necesariamente ir a vender a otro mercado.
Entonces, no hay únicamente estrategias para llegar a los mercados internacionales, y voy a decir para llegar a otros países, porque no exclusivamente uno va a vender a esos países. Es cierto, preferentemente las empresas se expanden internacionalmente para buscar mayores volúmenes de ingresos, pero no es lo único que se hace cuando uno se expande internacionalmente. Por lo tanto, dependiendo de cuál sea el objetivo que yo persigo en los mercados internacionales, es el tipo de estrategia que voy a usar para ingresar a esos mercados. Y aquí vamos a dar un salto a la unidad número 3, que va a resultar muy interesante. Tal vez no tan simple, pero muy interesante. ¿En qué sentido? Estamos hablando de cómo operamos y cómo nos organizamos para actuar internacionalmente como empresa. Cuando uno dice vamos a vender nuestros productos en el extranjero y diseñamos una estrategia de ingreso a ese mercado que significa tener una filial de comercialización en los demás países. Entonces, cuando hablamos de filial de comercialización, estamos pensando en que hay un anexo de la empresa, ¿no es cierto?, que va a desarrollar algunas funciones en ese país, es decir, estamos moviendo parcialmente una parte de los eslabones de la cadena de valor a ese otro mercado, y esa empresa en ese país va a cumplir un determinado rol, pero en el tiempo se ha demostrado que el rol que juega esa empresa, esa filial, esa subsidiaria en ese mercado, no solo tiene un impacto de lo que la empresa directamente hace en ese mercado, sino que también tiene un impacto sobre lo que la empresa puede hacer en otros mercados, es decir, lo que hacen otras filiales de la misma empresa en otros países. Porque en todos lados se produce aprendizaje, en todos lados se generan situaciones donde hay tal vez donde se adquieren conocimiento. Entonces, cuando ello ocurre, las empresas se van dando cuenta que la forma en que están estructuradas internacionalmente a veces les ayuda, y de manera muy importante, a transferir conocimiento de una subsidiaria, de una filial, al resto de la organización. Esto se da mucho en lo que se llama la estructura de la operación de los negocios internacionales, cuando las empresas tienen que instalar parte de su cadena de valor, como yo señalaba, en otro país. Y estamos hablando específicamente de las filiales y de las subsidiarias, ya sean estas de producción, comercialización, investigación, innovación, en fin, etc. Al respecto les quiero contar una anécdota de cómo esta forma en que nos estructuramos para funcionar internacionalmente, para tener la presencia en los diferentes países, cómo esta fórmula va generando un valor agregado, un valor añadido, y que, entre otras cosas, produce conocimiento transferible entre las distintas filiales o subsidiarias. Yo les, les cuento a veces a mis estudiantes, Bárbara, Alejandra, dígame, por favor. Te levantó la manito. Profe, es que era para hacerle una consulta como del funcionamiento de la asignatura, si ¿Ya? las evaluaciones iban a ser en grupo y si fuera ese el caso, si se iba a poder trabajar con la sección, por ejemplo, que es del día martes. Sí, sí. Usted tiene la suerte, la dicha y la desdicha, de que el profesor de las tres secciones sea el mismo. Entonces, lo que voy a hacer es crear un único link para ingresar a las tres secciones. De tal manera que usted con ese link pueda ir a la clase que estime pertinente.
y aunque no esté en la misma sección con a lo mejor las compañeras o compañeros con los que usted quiere trabajar, igual lo puede hacer, ¿ya? Para esos trabajos que se hagan en equipo, si no hay ningún problema. Ustedes, mire, yo soy el artista que va a cantar 3 veces a la semana la canción de los negocios internacionales. Tengo 3 funciones a la semana. Y ustedes ven a cuál de las funciones van. ¿Mm? Usted elige. ¿Ya? Yo no me hago problema. ¿Ya? No, no tengo problema en ese sentido. ¿Ya? Pues son los 3 cursos, los cursos, son todos el mismo, así que no hay drama, doña Bárbara. ¿Ok? Ya, profe, gracias. Bueno, entonces, como yo les iba contando, quiero graficar esto de cómo el aprendizaje que se genera en una filial se transfiere al resto, se transfiere a las demás, para explicar lo que significa el cómo se estructuran las operaciones de los negocios internacionales. Hay una, hay una conocida empresa productora de semillas de Japón que tiene subsidiarias y filiales en todo el mundo, y naturalmente tiene una en Norteamérica, en Estados Unidos, pero en Chile también hay una subsidiaria. Y se dedican a la producción de semillas. Entonces, una de las semillas que ellos producen es de una flor muy apetecida en Japón que se llama el Lysianthus. Y el Lysianthus se cultiva en invernaderos, todo aquello que es relacionado con el proceso de la creación del almácigo y la posterior eh, polinización de ese almácigo. Una vez que ya está grandecito, ese almácigo se puede llevar a otro terreno abierto donde se desarrolla propiamente tal la plantita, ¿no es cierto? Aparece la flor y ahí ellos hacen un proceso especial donde esa flor o esa plantita finalmente termina teniendo un desarrollo muy importante en lo que es producir semilla y no necesariamente mostrar una linda flor, porque lo que se produce ahí son semillas. Bueno, entonces, en este proceso de trabajar con los almácigos, mire, es bien interesante la situación. En este proceso de trabajar con los almácigos, ellos separan dentro del invernadero a lo que son las flores hembras de lo que son las flores machos. No me pregunten cómo distinguen ellos entre una flor hembra y una flor macho. No tengo idea cómo lo hacen, ¿ya? Todavía esa parte yo no la entiendo. Y las tienen aparte. Entonces, el proceso de polinización, que tradicionalmente lo hacen las abejitas, ¿verdad? Acá lo hacen los seres humanos. Entonces, fíjense ustedes que acá en Chile se toma el cogollito de la flor macho y se le saca todo el polen y se junta en una cajita, así como una cajita de zapatos, se junta el polen. Y hay una cantidad importante de señoras que, que hace ese proceso de polinización. Entonces toman ese polvito y untan un pincelito de estos pinceles que usa uno cuando va al colegio, ¿verdad? Y con ese pincelito ellas como que pintan encima a la flor hembra. ¿Con qué cosa? Con el polen de la flor macho. Y ese trabajo lo hacen en los miles y miles de almácigos que tienen dentro del invernadero. Bueno, ese proceso genera un resultado que es la efectividad o la eficacia del proceso de polinización. En Estados Unidos, ellos hacen eso de otra manera. Lo hacen usando tecnologías y en este caso particular utilizan unos drones con los que ellos van esparciendo el polen de la flor macho
sobre las flores hembras y hacen el proceso de polinización. Y esa tecnología que usan en Estados Unidos es la que, dentro de todas las filiales que tiene esta empresa japonesa en el mundo, es la que tiene el mayor grado de efectividad en la polinización. Pero en el año 2015, más o menos, se empezó a notar que en Chile había un mayor grado de efectividad en el proceso de polinización que el que usaba Estados Unidos. Entonces los gringos se preguntaron cómo lo hacen en Chile, que le resulta tan re bien. Entonces ellos sabían que acá se hacía manualmente, que no había tecnología y que las señoras pintaban, ¿no es cierto?, con este pincelito untado en el polen de la flor hembra, con eso untaban de la flor macho, untaban a la flor hembra. Pero resulta que a una de esas señoras, y dentro del transcurso de la asignatura yo les voy a contar de dónde salieron todas esas señoras, una de esas señoras dijo, la polinización es como hacer el amor, ¿ya? Entonces la señora, bromeando, ¿ya?, tomó el cogollo de una flor macho y, sin sacarle el polen, sino que con el cogollo entero, la lleva y le dice, dele un besito a esta niñita, le dice, ¿ya?, dele un besito a esta señorita. Entonces ella ponía el cogollito encima de la flor hembra y lo restregaba así, ¿ya?, y decía que le estaba dando un besito. Entonces esta señora empezó a hacerlo así, porque, no sé, le tincó a ella hacerlo de esa manera. Y nadie le dijo que no, porque en general lo estaba logrando el objetivo. Bueno, y se dieron cuenta de que lo que había hecho esa señora, ella, ¿no es cierto?, simpática, muy simpática esa señora, y de manera muy, muy picarona dijo, ya, dele un besito a la flor hembra. Mejoró sus resultados de efectividad en la polinización. Entonces todos empezaron a hacerlo así. Los gringos vinieron a Chile a ver cómo lo hacían. ¿Y qué dijeron los gringos al final? Imposible que nosotros hagamos eso en Estados Unidos. Tendríamos que llevarnos a todas estas señoras para allá. En Estados Unidos no tenemos la cantidad de mano de obra que tienen acá en Chile para hacer el proceso de manera manual. ¿Ya? Bueno, pero hay otras subsidiarias de la misma compañía en otros países, como la que tienen en China, la que tienen en Filipinas o en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, donde hay una mayor disponibilidad de mano de obra y lo hacen así. Le copiaron el modelo a los chilenos. Pero ese es un conocimiento. Piensen ustedes que la filial chilena no fue instalada para transferir conocimiento a las demás, pero naturalmente que en el desarrollo de sus actividades, las filiales o las subsidiarias, perdón, van necesariamente aprendiendo y se transfieren entre ellas curvas de experiencia, que es muy lógico, es muy, tiene mucho sentido común el poder compartir este conocimiento. Pero a partir de este ejemplo, en la teoría, esto que han observado los estudiosos del tema, han dado origen justamente a un modelo que permite establecer cuáles son esos roles estratégicos que juegan las subsidiarias en la operación de los negocios internacionales de una empresa. En esa unidad 3 nosotros vamos a hablar de ese tema, del rol estratégico que juegan las subsidiarias en la estructura de los negocios internacionales, y vamos a trabajar con unas matrices que son al principio extrañas, porque obviamente es un tema que no conocemos, pero que en la medida en que uno las va estudiando,
se va dando cuenta que es más simple. Y en el fondo lo que uno está haciendo en el fondo es entender cuál es el rol que se le pide que cumpla una subsidiaria en el extranjero. De tal suerte que cuando a uno le toque alguna vez, ¿no es cierto?, que esté dirigiendo una organización de esta naturaleza y ustedes tengan que asignar funciones, roles y darle un sentido estratégico al quehacer de una subsidiaria en el extranjero, ustedes ya van a tener acá un marco teórico que les dice cómo entender a esta subsidiaria en el extranjero. Bueno, ahí vamos a trabajar con unas matrices como la de Gupta y Govindarajan, la de Bartel y Gochal, Jarillo y Martínez, en fin, hay una serie de modelos que nos ayudan a entender la función, el rol o lo que le podemos pedir a las subsidiarias en el extranjero. En definitiva, es cómo organizamos mejor la operación de nuestra empresa internacional. Y en la unidad número 4, redoble de tambores, digo yo aquí, esta sí que es una unidad fascinante. Y no es que nosotros tengamos que aprender cómo se administran los recursos de las personas a través del mundo, sino que aquí vamos a tratar de ver, o de entender más bien dicho, el comportamiento de las personas cuando trabajan en una dimensión global y cómo ciertas características culturales y del propio individuo juegan a favor o en contra del éxito que pueda tener esa persona cuando trabaja internacionalmente o la envían a trabajar a otro país. Yo lo que les voy a pedir es que cuando ustedes lleguen a esta unidad, traten de verla como un aprendizaje, pero para ustedes, un aprendizaje personal. Porque la verdad es que el conocer esto a uno lo ayuda mucho a entenderse mejor y a poder hacer un análisis de cuán preparado podría estar yo para el éxito o el fracaso en el caso que me toque trabajar internacionalmente, en el caso que me toque ir a otro país, a otro mercado. Fíjense ustedes que me quiero detener para destacar la importancia que tiene esta unidad. Fíjense ustedes que cuando las empresas deciden enviar a hacerse cargo de una filial en el extranjero a uno de sus ejecutivos nacionales, supongamos una empresa chilena, ¿no es cierto?, que se instaló en Argentina, dice, ¿a quién mandamos para allá? Bueno, mandemos a este ejecutivo, mandemos a este ingeniero comercial, chileno, para que se vaya a hacer cargo de nuestra empresa chilena, pero que ahora va a funcionar con una subsidiaria en Argentina. Bueno, y lo mismo puede decir una empresa alemana cuando manda a un alemán a hacerse cargo de la subsidiaria chilena, o un japonés que viene a trabajar a Chile o a Estados Unidos, o un norteamericano que se va a trabajar a China, en fin, etc. Es lo mismo. Pero estos individuos que las empresas mueven a otros países, a sus subsidiarias o filiales, estos individuos tienen un nombre bien especial, se llaman expatriados. Y estos expatriados a veces les va súper y a veces así, pero muy mal. Y fíjense ustedes que la mayor tasa de fracaso de expatriados la tienen los habitantes de una larga y angosta faja de tierra ubicada al sur, ¿no es cierto?, del continente americano llamado Chile. Los chilenos tenemos la más alta tasa de fracaso en personas o en ejecutivos expatriados. El ejemplo está aquí a la mano. Cuando lleguemos a este tema, yo les voy a contar un caso así, pero con todos los detalles. Fíjense ustedes que todas estas empresas, todas estas inversiones chilenas que se hicieron en Argentina, mandaron, obviamente, gente de confianza. Dijeron, no vamos a contratar a un argentino para que se haga cargo de la empresa allá. O sea, mandemos a alguien de aquí.
Eh, Muchas de esas empresas fueron inversiones que se hicieron donde se compraron empresas que estaban en Argentina. ¿Y qué les pasó a los ejecutivos chilenos que se fueron a dirigir estas empresas al extranjero? Les fue mal. Hoy día, yo diría que el 90% de todas esas empresas tienen gerentes argentinos y no chilenos. ¿Y por qué les fue mal a los ejecutivos chilenos? Porque los chilenos, todos los chilenos, ¿ya? Me incluyo, tenemos una enfermedad que se llama el complejo del isleño. El complejo del isleño. Cuando lleguemos a esa unidad vamos a conversar del complejo del isleño. Pero si usted va a Europa y ve cómo son sus pares, ¿no es cierto?, los estudiantes universitarios de negocios allá en Europa, no tienen el complejo del isleño. Entonces a ellos, cuando los mueven de país en país, les va pero estupendamente bien. A los norteamericanos, ¿cómo les va cuando los mueven entre países? Más o menos nomás. Pero a los europeos, ¿cómo les va? Los europeos, fantásticos, porque no tienen ese complejo del isleño. Los norteamericanos tienen otro problema, que no es el complejo del isleño, sino que se llama eh, el complejo de la inmensidad geográfica. Estados Unidos es tan grande que el mayor turismo que hacen los norteamericanos es dentro del propio Estados Unidos. Entonces el de San Diego quiere ir a Boston, el de que vive en Massachusetts quiere ir a Las Vegas, el que vive, ¿no es cierto?, en Las Vegas quiere ir a Seattle, el de Seattle quiere ir a Nueva York, y así. Son los turismos que hacen ellos. Entonces tampoco es gente que esté muy viajada en términos de conocer otras culturas. Bueno, los que menos viajan somos nosotros los chilenos. Y no estoy hablando de gente de la tercera edad, estoy hablando de los jovencitos como ustedes. ¿Ya? Entonces, en algún momento de la asignatura yo les voy a subir una encuesta, llamémosla encuesta, online, donde ustedes responden anónimamente, porque vamos a trabajar con ese perfil para saber cuán isleños somos los que estamos trabajando en este grupo. ¿Ya? Entonces, cuando yo leí, ¿no es cierto?, la teoría de lo que era el complejo isleño y me empecé a meter en el tema y empecé a estudiarlo, me acordaba, pero perfectamente, cuando yo trabajé en Paraguay. Y las cosas que a mí me ocurrieron en términos personales, eh, me dicen que sí, porque yo algo del complejo isleño tenía, ¿ya? Y tengo todavía, po. Y yo creo que ahora está más arraigado que antes. Entonces, los chilenos hacemos algunas cuestiones que son únicas, pero que le hace muy mal al trabajo que uno desarrolla en otros países. ¿Ya? Le hace pésimo. No es lo mismo ir de viaje que irse a vivir a otro país. ¿Ya? Es todo un tema. Entonces, cuando lleguemos a esta unidad y durante el desarrollo de la asignatura, yo estoy recopilando un material que son unos videos de unos programas que hay en la televisión por cable, que yo les voy a compilar para que ustedes los revisen y, y a partir de su análisis ustedes den su parecer y puedan aplicar justamente lo que aparece aquí en esta unidad. Pero este es todo un tema, chicos. Fíjense ustedes que uno puede decir, ya, el gerente general de la empresa o el gerente general de la subsidiaria que vamos a abrir en Colombia, no sé, ¿ya? Eh, Tiene que ser hombre o mujer. No sabemos a quién le va a ir mejor. Y yo les digo, bueno, y si mandamos un hombre, bueno, porque es hombre,
pero ¿lo mandamos soltero o lo mandamos casado? Y si lo mandamos casado, casado con hijo, y si tiene hijo pequeño o adolescente o hijos ya grandes. Y si mandamos una mujer, ¿la mandamos soltera o la mandamos casada? Y si tiene casada, si es casada, con hijo de qué edad, y el marido. ¿Mm? Fíjense que hay una cuestión re interesante. Cuando se hace el proceso de selección de ejecutivos internacionales para expatriar, ¿no es cierto?, a un ejecutivo de la casa matriz hacia el extranjero, cuando se hace ese proceso de selección, se entrevista a la familia y no al ejecutivo. Porque el ejecutivo ya lo conocemos, ya sabemos quién es, si está aquí dentro de la empresa. Lo único que tenemos que decirle es preguntarle si se quiere ir para el extranjero. Pero antes de preguntarle eso, o antes de decirle que lo vamos a mandar al extranjero, necesitamos entrevistar a su familia. Porque parte del éxito tiene que ver con la capacidad de adaptación que tenga la familia. Hay historias, bueno, yo en su minuto se las voy a contar, pero es un tremendo tema, es un tremendo tema. Si yo les pregunto en este minuto a ustedes, ¿les gustaría trabajar en otro país y estar a cargo de una empresa, de su emprendimiento, lo que fuera? Todos me van a decir que sí. Si les pregunto, ¿está usted preparado para ir a trabajar a otro país? Me van a decir que sí. Ahí, en el fondo están entusiasmados. Tan entusiasmado como estuve yo en algún minuto en mi vida, por irme a trabajar a otros países. Eh, pero, pero uno, hay cosas que ignora, y no estoy hablando de la cultura de los otros países, sino que hay cosas que uno desconoce de sí mismo, que a veces impiden que uno tenga una mayor o menor capacidad de adaptación a otro mercado. Y más aún para desarrollar actividades de, de naturaleza directiva. Es un tema, pero yo quiero que ustedes lo vean no como lo que yo voy a hacer cuando me toque administrar la expatriación de gente, sino que lo vean desde la perspectiva de cómo eso me sirve a mí para prepararme mejor para ser un ejecutivo internacional. Bueno, en la unidad número 5, una unidad cortita, vamos a estudiar el entorno de los negocios internacionales, pero básicamente para poder eh, recopilar información y aprender, ¿no es cierto? Más que a conocer los países, a elaborar perfiles de los países. Y en la unidad número 6, que está íntimamente relacionada, el análisis de esa información para tomar decisiones. ¿Decisiones acerca de qué? Acerca del proceso de internacionalización de una empresa. Decisiones que tienen que ver con el abastecimiento, decisiones que tienen que ver con la logística, decisiones relacionadas con la comercialización, con la finanza, en fin. Es bien interesante y misceláneo el programa. Pero estos temas, que son en su mayoría nuevos, hay que hacerlos amigables con ustedes, ¿ya? Porque si uno fuera purista teórico y uno quisiera medir si usted sabe o no sabe de administración de recursos humanos internacionales, si usted sabe de qué se trata el entorno de los negocios internacionales y uno se pusiera a preguntar cosas específicas, eh, olvídense, reprobamos la mitad de los participantes de esta asignatura. Entonces, la idea no es esa, sino que la idea es aprovechar estos contenidos para lograr, lograr cosas en términos personales, que es lo que más nos preocupa. Bueno, y aquí viene una cosa interesante. Nosotros nos vamos a organizar para desarrollar el curso. Entonces hoy día estamos haciendo esta presentación, esta conversación preliminar. Aquí está la calendarización de actividades.
Dice que la semana del 15 de septiembre es una semana de fiestas patrias, donde hay receso universitario. Dice que el día 29 de septiembre, o sea, una semana después de regresar de estas vacaciones de fiestas patrias, ustedes van a hacer entrega de la evaluación número 1. Yo no les voy a dar tareas para la casa, no, eso lo hace otro profesor eh, de dirección estratégica. Ese profe, no, es mala onda, tiene a los cabros ocupados todo el día, no, ¿ya? Este profe no, este profe es más buena onda, así que el otro no, es fome el otro profe. Este es buena onda, y así que no, aquí se van a entretener con este ramo, ¿ya? Porque vamos a hacer cosas entretenidas. Fíjense ustedes que el día 16, la clase 16, que es el 8 de diciembre, también coincide con un feriado nacional. Dice la calendarización que el 10 de noviembre ustedes van a presentar la evaluación número 2 y el día 15 de diciembre entregan la evaluación número 3. Esa semana, la semana 17 del 15 de diciembre, es una semana de evaluaciones recuperativas. El 22 de diciembre es la semana de evaluaciones acumulativas final. Y el día 30 de diciembre se cierra el semestre y los profesores debemos armar el acta final de la asignatura. Ese es el calendario. Pero todas estas unidades y todo lo que vamos a hacer necesita que ustedes tengan un marco teórico. Y ese marco teórico va a estar dado por bibliografía principalmente de dos autores, de Hill y Jones y de Daniel Rodenbach y Sullivan. Estos libros son libros de estrategia y de negocios internacionales. Prácticamente ahí está todo lo que necesitamos tener a la mano para poder desarrollar los temas. Entonces, esto tiene una tremenda importancia. Primero voy a explicar la evaluación número 1 y más adelante les voy a explicar la evaluación 2 y la 3, pero piensen que van a ser todas muy similares. Miren, la primera evaluación, que vale 30%, es acerca del gran tema estrategia en un entorno global. Y hay tres maneras de evaluar la asignatura. Y ustedes tienen que elegir cualquiera de las tres, la que ustedes quieran, ¿ya? Pero todos los caminos conducen a Roma, como dice, ¿ya? En este caso, la primera alternativa es la presentación del caso de estudio. Yo les voy a subir un caso que es bastante extenso, porque trae una serie de antecedentes. No es complejo el caso, pero trae una serie de antecedentes. Y yo les voy a hacer un par de preguntas respecto al caso. O sea, que hay que responder un par de preguntas en el caso. Y ustedes para poder responder esas preguntas, obviamente deben conocer el marco teórico, es decir, tienen que echarle una miradita a los capítulos para poder dar la respuesta del caso. Y ese análisis que ustedes hagan del caso, ustedes lo van a presentar, ¿no? No es una prueba donde yo les doy el caso y ustedes me lo devuelven con la respuesta en 15 páginas. No, sí, aquí se trata de tener una situación y ustedes me la presentan. ¿Y cómo me van a presentar eso? A su vez hay dos alternativas de presentación. Una es que lo hagan en vivo y en directo, me dicen, ya, profe, mire, el jueves a las 7 de la tarde nosotros hacemos la presentación, listo, y yo me junto con ustedes el jueves a las 7 de la tarde, ustedes me presentan su propuesta respecto al análisis de este caso de estudio. O bien me mandan la grabación. Si no me la quieren presentar en vivo, me mandan una grabación. Da lo mismo, ¿ya? Lo importante es que ustedes la hagan. ¿Cuánto tiempo van a tener para hacer eso?
Ustedes lo tienen que manejar, pero saben que el tiempo es breve. No pueden ser más de 7 minutos, ya no correspondería. ¿Ya? Si no quieren hacer la presentación del caso de estudio que yo voy a subir, pueden hacer un panel de conversación de especialistas. Y aquí está interesante. ¿De qué van a conversar estos especialistas? ¿Y quiénes son los especialistas? Bueno, los especialistas son ustedes. Entonces, acá vamos a simular lo siguiente. Vamos a simular que hay una gran audiencia, que son los asistentes a un seminario donde hay un panel de expertos que a su vez, ¿no es cierto?, son consultados por un moderador de la actividad del seminario, y este moderador lleva una guía, ¿no es cierto?, para desarrollar un tema. El tema puede ser la globalización o el tema puede ser la estrategia global. En el desarrollo del curso vamos a hablar de ambas cosas. Bueno, y los especialistas son ustedes mismos. Si tienen un grupo de 5, a lo mejor hay 4 especialistas y un moderador. El moderador tiene que armar adecuadamente la actividad, y los panelistas, los especialistas en este caso, tienen que responder las, las indicaciones del anfitrión, del moderador, e ir respondiendo las preguntas que éste vaya formulando, que más que preguntas, en el fondo él debería introducirlo en una temática donde ustedes se pudieran explayar. Por lo menos debería hacerle un par de preguntas a cada uno, ¿eh? O que cada uno tuviera la oportunidad de hablar un par de veces de manera individual. ¿Y sobre qué van a conversar en este panel? Eligen el tema. Si les tinca más hablar de globalización o les tinca más hablar de estrategia global. En ambos casos, los dos temas tienen sus cosas. ¿Ok? Ya, si no les gusta la presentación del caso de estudio, si tampoco quieren hacer el panel de conversación de especialistas, pueden elegir la alternativa número 3, que es la presentación de una entrevista de invitados especiales. ¿Ya? Aquí se pueden dar dos situaciones. Ustedes van a la empresa de la esquina, ¿no es cierto?, donde es una empresa que ya se internacionalizó. Perdón. Y ustedes se van a entrevistar con el gerente o con los ejecutivos de la empresa y le van a preguntar, y van en el fondo a construir un caso, ¿ya? Pero le van a ir preguntando a ustedes a estas personas sobre cómo se originó el proceso de expansión internacional, le van a preguntar cuáles son los objetivos que ellos persiguen con la internacionalización, cuáles son los beneficios que ha significado para ellos el ingreso a los mercados internacionales, y obviamente que después le van a preguntar cuáles son las estrategias que usaron para llegar a esos mercados internacionales. ¿Cómo se motiva la internacionalización? El origen, qué objetivos persiguen, cuáles son los beneficios que han obtenido y con qué estrategias llegaron a los mercados internacionales. La idea es que sea un caso exitoso, ¿verdad? Entonces, ese caso exitoso se los puede contar la persona, el ejecutivo de la empresa, o bien, si le dan permiso, para que ustedes armen el caso y ustedes mismos lo cuentan. Entonces dicen, ustedes pueden decir ya en la presentación de invitados, ustedes simulan que estos son ejecutivos, o simplemente ustedes dicen, hoy día les vamos a hablar sobre, pueden simular que están en un programa de televisión y hoy día van a explicar el exitoso caso de la internacionalización de la empresa, no sé. ¿Listo? Y si no están contentos con ninguna de las 3 anteriores, pueden buscar una cuarta, que yo no la puse porque a mí no me gusta, pero si alguien me la pide, la voy a hacer. ¿En qué consiste esa cuarta? Consiste simplemente en señalar
o de pedirle al profesor, más que nada, que les haga una prueba formal, ¿no? Y la prueba formal consistirá en que yo les doy un caso y les doy una determinada cantidad de días para que ustedes respondan las preguntas del caso y respondan algunas preguntas teóricas. O sea, una prueba convencional. Si es que alguien no quiere lo otro, me puede pedir una prueba convencional. Pero ¿cuál es la idea? En todos los casos, en todas las situaciones, especialmente la 1, la 2 y la 3, la idea es desarrollar una, una característica que desde el punto de vista profesional es muy requerida. Esa cuestión se llama la capacidad de aprender a aprender, y cosa que ustedes ya saben, lo han hecho, pero además de sacar en limpio algo personal, de empezar a empoderarse y a creerse el cuento de que yo efectivamente lo puedo hacer. Al grupo de hoy temprano en la mañana, yo les contaba que cuando yo tenía más o menos como 5 años de experiencia como ingeniero comercial, me tocó, me tocó trabajar en una empresa donde mi jefe, eh, yo diría que me ayudó mucho en el crecimiento profesional. Sin él buscar mi crecimiento profesional, pero con todos los desafíos que me planteaba, por estas cosas de la casualidad de la vida, finalmente para mí significaron eso. Y creo que el más notable de todos los casos fue el que les quiero contar a continuación. Cuando yo trabajaba en esta empresa, una de las cosas que yo pedí es que me permitieran seguir siendo profesor de la Universidad del Paraíso. Yo en esa época tenía 12 horas de contrato en la Universidad del Paraíso. Entonces yo le pedía que yo trabajaba en esa empresa a tiempo completo, pero que me dejaran el espacio para hacer mis clases en la Universidad del Paraíso. A lo cual el jefe estuvo totalmente de acuerdo, dijo que mejor porque para él era prestigioso que uno de sus directivos fuera profesor de la universidad. Bueno, cuento breve. Me acuerdo perfectamente un día jueves, terminé mis clases en la mañana, salí a las 1:30 de clase de la universidad, llegué a mi oficina, tipo 2 de la tarde, y me estaba esperando mi jefe. Y me dice, él me decía así a mí, así que yo abro comillas, me dice, oye, negrito, ¿sabéis que el, el centro Trainmark UNTAC de las Naciones Unidas busca una institución o una empresa que se haga cargo de representarlo en Latinoamérica, en Sudamérica, en el Cono Sur? Y creo que nosotros podríamos serlo. ¿De qué se trata esto? Me decía. Las Naciones Unidas tienen oficinas, y hay una, ¿no es cierto?, que se llama la UNTAC, y la UNTAC tiene distintos departamentos. Y uno de esos departamentos es un centro de formación de, de personas especialistas en el tema de negocios internacionales y que van a hacer eh, asistencia técnica como especialistas en el desarrollo de los negocios internacionales, específicamente en el desarrollo de la exportación en los países tercermundistas o los países también en subdesarrollo. Y acá en el Cono Sur eso no se está haciendo, y la ONU lo quiere hacer, y nosotros como empresa, me dice, queremos tener esa cuestión. Y en el fondo era como instalar dentro de la empresa una oficina de las Naciones Unidas encargada de esa cuestión. Pero los que manejaban esa oficina
y que en el fondo iban a ser como funcionarios de la Nación Unida, eran los trabajadores o los ejecutivos de la misma empresa. Bueno, y me dice, y aquí viene lo interesante de esta historia, me dice, bueno, va a venir este señor, perdón, va a venir el director para América Latina y nos va a pedir que le hagamos alguna presentación. Entonces yo te quiero pedir a ti, me decía Negrito, que te preparé el siguiente tema. Mira, necesito que escribas un paper de unas 10 páginas sobre marketing naviero y ármate unas transparencias, en ese tiempo no existía el PowerPoint, ármate unas slides, me decía, eh, para presentar el tema porque tú vas a exponer como experto en marketing naviero. Y yo de marketing naviero no tenía idea, no sabía si las naves se llamaban buque o barco. ¿No? Entonces si uno podía decir barco, si a lo mejor se dice buque, o si decía buque, a lo mejor se dice barco, no sé. ¿Ya? No tenía idea, les cuento que no tenía idea. Entonces a mí me pareció interesante el desafío, así que yo le dije, sí, pues encantado, yo le ayudo. Bueno, además me estaba pidiendo el jefe y era casi una orden. Y, y me dice, mira, a todo esto ya eran tipo 2:30, me dice, entre 4:30 y 5 nos vamos a juntar con este caballero, así que yo creo que tipo 5 de la tarde tú vas a estar haciendo la presentación de marketing naviero. Así que te dejo para no quitarte más tiempo, así que nos vemos, nos vamos a juntar en la sala de reuniones a tal hora y ahí tú llegáis con tu presentación y tú. Oye, escribir en 2 horas un paper de 10 páginas de marketing naviero y armar la presentación y ir a hacer el show como que yo era experto en marketing naviero. Bueno, lo hice nomás, po, ¿ya? Ahora, cuando uno me pregunta que yo hice, bueno, ¿y por qué me lo pide a mí? Bueno, que tú soy ingeniero comercial, po, o sea, si tú sabes de estas cuestiones, po, de marketing, tú sabes, po, si eres ingeniero comercial. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Pasa que en la vida profesional hay siempre una mitología respecto de lo que saben o no los profesionales. ¿Y qué sabemos nosotros los ingenieros comerciales? Lo que nosotros tenemos conciencia que sabemos hacer. Pero la gente afuera, que no es de nuestra profesión, se imagina que el ingeniero comercial podrá hacer, no sé, ¿ya? Una asesoría sobre tributación internacional. Debe saber, pues si es ingeniero comercial. Entonces me dijeron, bueno, tú soy ingeniero comercial, sabes de marketing, así que sí, es lo mismo. Así, en vez de hacer marketing del Nescafé, lo aplicáis al naviero, pues. Y sí, creo que es lo mismo, me decían. Bueno, ¿y cómo se hace eso? Asumiendo nomás, ¿ya? Pero uno tiene una alternativa, uno siempre tiene una alternativa. La alternativa se llama marco teórico. Me recuerdo, tengo bien fresca también esta anécdota. Un día llega un ex alumno de la Universidad Paraíso a, a mi oficina, ya en la empresa, y me dice, profe, necesito que me ayude. Sabe que en la empresa que yo estoy trabajando, la gerente me pidió que levantara un perfil de Costa Rica, porque quieren hacer una inversión en Costa Rica y justamente quieren ellos, eh, antes de viajar a Costa Rica, tener claro cierta información del país. Entonces me dijeron, oye, tú que soy ingeniero comercial, ¿por qué no te elaboras el perfil de mercado país de Costa Rica? Profe, yo no tengo idea cómo se hace esa cuestión. Era una época donde en la escuela de temas internacionales no hablábamos, ¿ya? Así que, bueno, pues me preguntó porque yo obviamente alguna vez comenté sobre el tema internacional de mi magíster, en fin. Así que dijo, bueno, el profe tiene que saber. Así que ahí yo le compartí algunas metodologías, le compartí alguna bibliografía y finalmente él armó el tema. Pero lo importante de eso
es que él tenía un marco teórico, y un marco teórico, y además tenía alguien a quien le podía preguntar, que era, entre comillas, ¿no es cierto?, una suerte de experto, que era el profesor, o su ex profesor. Entonces, cuando él hace la presentación y dice, bueno, Costa Rica lo vamos a conocer de esta manera, porque y ahí estas son las variables que vamos a estudiar del mercado costarricense, es porque la metodología que eligió finalmente para hacer la presentación, la metodología decía eso. Y la metodología él no la inventó. Entonces, cualquier detalle, eh, él se escudaba en la metodología. Y mejor aún, tenía 3 metodologías. Y de esas 3, él dijo, me parece que la mejor es esta. Entonces, cuando alguien le hace la pregunta, oye, ¿por qué no incluiste tal cuestión? Miren que en realidad eso tiene que ver con otra metodología y en realidad cumple otra función, otro objetivo, en fin. Bueno, la persona lo hizo muy bien, y él como profesional igual quedó muy bien conceptuado dentro de su empresa. En otra ocasión llega un señor que andaba buscando quién le pudiese ayudar, eh, y él pensaba que un alumno de 5.º año le podría ayudar, de ingeniería comercial. Andaba buscando a alguien que le pudiese hacer un estudio del mercado mundial de los arándanos. Dijo, yo necesito pagarle a alguien para que me haga un estudio sobre el mercado mundial de los arándanos. Pues estoy pensando en instalarme con arándanos, pero necesito saber si en realidad existirá en el mundo mercado esta cuestión y cómo es el mercado de los arándanos. ¿Y por qué quiero hacer esto? Que yo soy emprendedor, hago negocios internacionales, y bueno, cuando estaba buena la cuestión de tener crianza de conejo angora para la exportación del pelo de conejo angora, yo me metí al negocio y llegué tarde. A todo esto se generó una fiebre, lo cuento entre paréntesis, se generó una fiebre sobre exportación de pelo de conejo en Chile, porque el gran productor de pelo de conejo en el mundo era China. Y a los conejos en China, a estos conejos angora, se enfermaron. Tuvieron como no puedo decir peste, pero tuvieron una enfermedad que les echó a perder el pelaje, ¿no? Y, y esta enfermedad, ¿no es cierto?, una especie de cuestión hormonal que le dio a estos animalitos, simplemente tenía un efecto sobre el pelo. Entonces, en el mundo, la demanda de pelo de conejo, de lana de conejo angora, estaba quedando desabastecida. Entonces alguien escuchó esta cuestión y empezaron aquí en Chile la crianza de conejo angora y la exportación de pelo de conejo. Y este caballero se metió en el negocio y llegó tarde. Cuando él ya tenía lista para la exportación, ya se habían mejorado los conejos de la China. Entonces llegó tarde el negocio, llegó tarde. Entonces él quería ahora meterse en el negocio de los arándanos, pero necesitaba saber cómo estaba funcionando el mercado mundial de los arándanos. Entonces él me dice, yo creo que alguno de sus estudiantes de último año me podría hacer el estudio, que como son alumnos ya de 5.º año de ingeniería comercial, deben saber. Entonces la vida profesional a uno siempre le coloca desafíos, porque existe esta mitología respecto a lo que uno es capaz de hacer como profesional. Entonces, yo también espero, ¿no es cierto?, a través de la dinámica que hagamos, que ustedes asuman ciertos desafíos y que puedan demostrarse a sí mismos de que fueron capaces de hacerlo. Son desafíos simples, como hacer la presentación de un caso de estudio, como armar un panel de conversación, como hacer la construcción de un caso de éxito y hacer la presentación de ese caso, u otro tipo de metodologías u otro tipo de actividades que yo les voy a pedir que ustedes desarrollen. Eh, Como les contaba, estoy buscando, estoy juntando material de
de una serie de televisión. Estoy descargando los videos para después pasárselo a ustedes y que hagan el análisis, ¿ya? Pero es bien entretenido. Pero para poder hacer el análisis y poder dar una opinión, y que la opinión salga bonita, hay que saber de la cosa. Y para poder saber, hay que consultar el marco teórico. Eso es lo que hay que hacer, consultar el marco teórico, tener alguna referencia. Y no es que yo me crea un super ser de la cosa, pero eh, les voy a contar un ejemplo mío, perdonen que siga siendo tan extrovertido y tan latero en la cuestión. Yo hace algún tiempo, y con esto termino, ya, y de hecho, para que crean que voy a terminar, pongo fin a la sesión de presentación. Eh, yo en una oportunidad traje un maestro a la casa a que me hicieran unos trabajos en fierro, y a mí me gustó esta cuestión de soldar y cortar fierro, lo encontré entretenido y le dije que me enseñara. Bueno, él me estuvo enseñando algunas cosas, me dio algunos consejos. Al poco tiempo yo me compré una máquina de soldar, ahora que son tan asequibles, ¿no es cierto?, las herramientas, me compré una maquinita de soldar y empecé a practicar. Pues, yo no sabía soldar, ¿ya? Pero me descargué unos manuales de las empresas que venden insumos, las que venden los electrodos. Descubrí que hay distintos tipos de electrodos para soldar distintos tipos de metales, depende de lo que uno quiera hacer, de la aplicación que vaya. Y bueno, después me descargué unos cursos de cómo soldar en plano, de cómo soldar vertical, de cómo soldar horizontal, de cómo soldar, ¿no es cierto?, cuando, cuando va contra la gravedad. Y, y ya tengo como 3 máquinas para soldar en mi casa, ¿ya? Y me dio el hobby. Y hay hartas estructuras metálicas en mi casa que yo mismo las he hecho y están ahí, y han soportado los terremotos y todas las cosas, así que uno puede aprender, po, ¿ya? Entonces siempre hay un marco teórico. Así que, pero lo importante es eso, que están ahí las cosas, que está ahí el conocimiento, que uno puede tomar los elementos que considera relevantes y sacar adelante una tarea. Sería todo por hoy y ya comenzamos con el acelerador a fondo la próxima semana, el día miércoles 25. Que estén muy bien. Será hasta la próxima.